Bendiciones a todos ustedes en esta hora. Gracias por estar acompañándonos a una entrega más de nuestro mensaje semanal. Para Misión Cristiana Baluarte de la Verdad es inmensamente grato poder estar con ustedes, poder abrazarnos virtualmente y poder estar unidos aunque estemos distantes. Estamos en un mismo sentir y estamos orando al Padre cotidianamente porque todas estas circunstancias que nos tienen distanciados, que nos tienen refugiados en nuestras casas, cesen. Es un tiempo en que tenemos que dedicarnos a alabar, a adorar, a glorificar al Señor y a orar los unos por los otros. Y en estos tiempos en que nos toca estar aislados, estamos mucho más cerca del Señor. Debemos estar mucho más cerca del Señor. En estos tiempos son tiempos difíciles para las familias, para las iglesias, para el país. Pero en estos tiempos de dificultad estamos dispuestos a ver la gloria de Dios. Nuestra oración diaria tiene que ir encaminada a romper todos los obstáculos, a romper todas esas cosas que nos impiden y nos alejan de la presencia del Señor. Ciertamente estamos en apuros, en muchos apuros ahorita mismo, en todos los países del mundo, a causa de un enemigo silencioso, de un enemigo microscópico que nos ha hecho guerra y pareciera que nos está ganando la batalla. Pero no será así, porque la batalla no es de nosotros, es del Señor, y Él nunca ha perdido una batalla. Estos tiempos en que estamos en familia, en que estamos en las casas encerrados, es el tiempo para revisarnos a nosotros mismos, para revisar aquellas cosas que estamos haciendo mal, aquellas cosas en que podemos cambiar, en que podemos mejorar. Y es tiempo también para que la iglesia mejore en muchas cosas que tiene que mejorar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y eso tiene un grande poder en nuestras vidas, porque nosotros somos un cuerpo que no va a perecer jamás. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, porque es su propio cuerpo, porque es Él mismo actuando a través de nosotros. Y qué lindo que la iglesia en estos momentos sepa cuál es su función, para qué está puesta en la tierra, qué debe hacer la iglesia. Y en estos momentos difíciles, la iglesia tiene que sumarse, la iglesia no puede desaparecer, la iglesia no puede seguir separada, la iglesia no puede seguir distanciada, la iglesia tiene que prevalecer. La iglesia tiene que estar ahora en estos momentos más fuerte, más presente, hacer más presencia, usar todos los medios que el Señor nos ha dado para hacer más presencia. Y toda la gloria sea para Dios, que nos ha tocado en estos momentos con muchas armas de la tecnología para seguir llevando el mensaje del Señor hasta lo último de la tierra. Dios es grande y poderoso, hermanos. Nunca se les olvide esto. Nunca pierdan de vista el Dios tan grande que tenemos. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que abrió el mar y que nos ha llevado de nuestra mano desde el vientre de nuestras madres hasta hoy. Seguirá haciéndolo, seguirá llevándonos, seguirá protegiéndonos, seguirá guardándonos. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, esa sangre de Jesús que fue derramada allí por nosotros y para nosotros, nos seguirá protegiendo, nos seguirá guardando. Basta con creer, basta con tomar esa sangre en actitud de fe y cubrir con ella los dinteles de nuestras casas y cubrir con ella los dinteles de nuestros corazones y todo aquello que está dentro de nuestras casas y está dentro de nuestro corazón estará a salvo.
bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Fue la palabra que el Señor le dio al apóstol Pablo cuando cuenta el apóstol Pablo que le había pedido por 3 veces que le quitara el aguijón de la carne. Y en estos momentos nos tiene que bastar su gracia. Nos tiene que bastar esa mano extendida del Señor en favor de nosotros. Nos tiene que bastar con toda su palabra escrita, con toda su palabra revelada. Tenemos que echar mano del escudo de la fe con que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Y hay muchos dardos de fuego del maligno. El temor es un gran dardo de fuego que el maligno está enviándonos a nosotros. El confinamiento que muchos no aguantan es un gran dardo de fuego que está enviando el maligno. Pero para eso está el escudo de la fe con que podemos apagarlos todos. Y nos bastará la gracia del Señor. Será suficiente la gracia del Señor para nuestras vidas, para que sean cambiadas nuestras circunstancias, en el nombre de Jesús. Yo los invito hoy a que estudiemos un caso de fe grande y un caso de fe que nos confronta a nosotros como iglesia, para que nosotros nos avivemos en estos momentos, aún en estos momentos de dificultades y de multitudes de problemas. Y ese caso de fe está en el Evangelio, está en 3 evangelios. Está en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Pero yo voy a tomar el Evangelio de Marcos para que lo estudiemos. Y está en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 12. Y dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. A este tema nosotros le hemos puesto por título Levantando paralíticos. ¿Y quién es un paralítico? Un paralítico es una persona que está impedida de moverse, de trasladarse de un lado a otro según su propia voluntad, que necesita de alguien más para llegar a donde tenga que llegar. Ese es un paralítico físico. Pero también hay paralíticos espirituales. Hay paralíticos que necesitan que espiritualmente alguien los guíe, alguien los lleve. Y esa es la misión de nosotros. Esa es la misión evangelística de la iglesia. Llegar hasta donde están los paralíticos y ayudarlos a conseguir cómo levantarse. Se desconoce el origen y por supuesto que los nombres de los 4 amigos. El énfasis bíblico no se trata de quiénes eran ellos, sino de lo que ellos hicieron, de lo que ellos fueron capaces de hacer,
de la compasión que tuvieron, de la fe que tuvieron y de la amistad que tuvieron. Realmente tenían que ser muy amigos para que decidieran tomar el lecho de un paralítico y caminar no se sabe cuánto tiempo, no se sabe qué distancia, hasta el lugar donde estaba Jesús. Para que la iglesia tenga que llevar a los paralíticos delante de Cristo, le toca vencer muchas batallas, le toca vencer muchos contratiempos, le toca vencer muchos obstáculos. Estos 4 hombres representan lo que la misión evangelística de cada iglesia, y entendiendo por iglesia no el templo, no la edificación, entendiendo por iglesia a todas esas personas que hemos llegado a Cristo y que estamos formando su cuerpo. Estos 4 hombres nos están representando a nosotros, y lo que a nosotros nos toca hacer para poder vencer todos los obstáculos y llevar esas personas a los pies de Jesús. Entre otras muchas dificultades, le tocó convencer al paralítico. Y es aquí que esto es un gran problema, porque cuando nosotros queremos llevar a alguien a los pies de Cristo, al primero que tenemos que convencer es a ese que vamos a llevar. Y ese que vamos a llevar siempre va a tener multitud de excusas para no llegar, aún estando paralítico, aún necesitando del poder y de la misericordia de Dios. La gente se niega a entender, a comprender y a llevar y a dejarse llevar a los pies de Jesús. A pesar de que puede ser su única solución y de que puede ser su única oportunidad de llegar a los pies de Cristo. Siempre habrá una excusa de alguien, siempre habrá una excusa pendiente, pero para eso nosotros tenemos que estar allí, como esos amigos, con la fe de esos amigos, con la convicción de esos amigos, con la decisión de esos amigos. El obstáculo de la multitud. Nos dice la narración, nos dice el pasaje, que cuando ellos salieron con el amigo, se encontraron un obstáculo tremendo. Una multitud había agolpada en la puerta de la casa donde Jesús estaba. Y ellos no encontraban por dónde entrar con la cama que llevaban. Eran 4 hombres tratando de llevar a su amigo y no encontraban cómo llegar. Y al llegar allí y ver esa multitud, eso nos hace pensar en las multitudes que nosotros tenemos que vencer para poder llevar a las personas a Jesús. Hay multitud de religiones, multitud de dogmas y preceptos, multitud de diversiones, multitud de placeres en el mundo, multitud de malos testimonios que nos hacen regresar a nosotros muchas veces y hacen regresar al paralítico muchas veces. Multitud de creyentes indiferentes que cuando nosotros los llamamos para que nos ayuden a evangelizar, para que nos ayuden a llevar la palabra del Señor a otros, o la comida o la ropa, son indiferentes al dolor, son indiferentes a los que se pierden, son indiferentes a las almas que se están perdiendo. Multitud de falsos maestros que enseñando falsas doctrinas hacen atrasar, hacen devolver y hacen renunciar a muchos en el afán de llevar nuevas almas. Multitud de quejas, es mucha la gente que se queja de cosas mal hechas en medio de nosotros, y multitud de críticas. Cada uno tiene una crítica en contra de nosotros, pero no importa la multitud. Así como a ellos no les importó la multitud, ellos siguieron adelante en su empeño de llevar a su amigo paralítico a conseguir su sanidad. Caminaron, llegaron, encontraron la multitud y no había por dónde acceder a Jesús. Y tuvieron una maravillosa idea.
Y esa maravillosa idea fue subirse al techo, abrir un hueco en el tejado y por ese hueco abierto en el tejado bajar a su amigo hasta los pies de Jesús. En esos momentos Jesús se encontraba predicando. En esos momentos Jesús se encontraba enseñando la palabra. Y representemos la escena. Él está enseñando la palabra. Hay muchas personas allí sentadas escuchando la palabra y en medio de ellos estaban los escribas también. De pronto se escuchan un mover extraño en el techo. De pronto empiezan a caer restos de lo que es el techo sobre todas estas personas. Y de pronto se abre un hueco por donde entra la luz. Y todos al mirar hacia arriba comienzan a ver un lecho descender. Y ese lecho que desciende trae a un paralítico. Qué maravillosa escena. ¿Qué pensaría Jesús? Jesús, al mirar aquello, no destaca la fe del paralítico, no destaca la fe del enfermo, destaca la fe de los amigos que lo llevaron. Dice su palabra, y Jesús al ver la fe de ellos, Jesús se quedó mirando cuántos obstáculos habían vencido estos paralíticos que nos representan a nosotros como iglesia. Cuántas cosas les había tocado pasar para poder llevar al paralítico a sus pies. Una fe que rompía esquemas, una fe suficiente para ver milagros, una fe que permitía ver la gloria de Dios en la vida de ese paralítico. Esa fe de ellos que no la detuvo nada, ninguna circunstancia, es la fe que nosotros debemos tener. Es la fe a la que nosotros estamos llamados para ver su gloria, para que cada día nosotros veamos su gloria. ¿Cuántos paralíticos nos estamos encontrando nosotros en estas circunstancias? Gente paralizada por el miedo, gente paralizada por el temor, por las circunstancias difíciles que están viviendo. Pero nada de eso nos puede detener a nosotros para presentarle a un Jesús que soluciona todos sus problemas, a un Jesús que es la única esperanza, a un Jesús que es la única oportunidad, como lo fue para este paralítico, la única oportunidad para ver la gloria, para poder vivir una circunstancia diferente, para ser sacado del anonimato, de la postración, de la miseria, del desamparo, para una fe suficiente debemos tener nosotros para cambiar las circunstancias del mundo actual. Es la fe que es ese escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. Es la fe que nosotros estamos llamados a conquistar cada día, cada momento, en cada instante. Y cuando Jesús lo vio de cerca, dijo una palabra que dejó atónito a todos. Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo así que nosotros lo hemos traído para que lo sanen? ¿Cómo así que nosotros lo hemos traído para que camine? ¿Cómo así que este hombre lo bajaron por el techo, dirían los que estaban ahí sentados, para que fuera sanado? Y el Señor Jesús responde, ¿tus pecados te son perdonados? Eso no le agradó a los escribas que estaban allí, porque solo Dios podía perdonar pecados. Y esta es la gran enseñanza que Jesús les estaba dando en ese momento. Yo soy Dios, yo le puedo perdonar los pecados. Y Jesús sabía que ellos estaban pensando eso, cavilaban en sus corazones, dice la palabra. Nunca lo expresaron por su boca. Y la respuesta de Jesús al pensamiento de los corazones de ellos es tremenda. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil decirle?
tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué primero tus pecados te son perdonados? Porque primero hay que sanar el alma para que después venga la sanidad de todo lo demás que necesitamos. El problema del hombre radicaba en que su pecado lo había llevado a ese extremo momento de postración en que ya no podía levantarse por sí mismo. ¿Y cuántos paralíticos nosotros podemos encontrarnos en las calles que han llegado a ese momento en que ya por sí mismos no pueden levantarse? Aquellos a los que el pecado los tiene paralizados, aquellos a los que el pecado los ha dejado sin acción posible. Pero para eso estamos nosotros, para llegar donde el pecado ha llegado, para llegar a decirle al que está paralizado, hay una esperanza para ti. Hay alguien que puede sacarte de este estado de postración. Mientras más abundante sea el pecado, sobreabundantemente estará la gracia de Dios en ese pecado. Porque su palabra nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia del Señor está extendida en todo momento para salvar al pecador de su postración. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es la palabra que nosotros tenemos que estarle dando ahora mismo a todos aquellos que necesitan levantarse. Muchos necesitan levantarse hoy. Muchos necesitan que sus pecados les sean perdonados. Si el problema actual de nosotros es un juicio, dice en Isaías, capítulo 1, versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Toda rebelión contra lo que el Señor ha dicho, contra lo que el Señor ha mandado, es pecado. Es pecado poner en tela de juicio las cosas que se nos han dicho que no se deben hacer. Ponerle nombre bonito a las circunstancias que delante del Señor son pecado. Aún opinar, yo no creo que eso sea así, porque a ti no te mandaron a juzgar o a establecer qué es o qué no es pecado. Simplemente te ordenaron obedecer. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En el primer versículo que leímos dice que Él crió hijos y los engrandeció. Ahí está hablando Él como padre, el dolor de un padre de ver que lo ha dado todo por nosotros y nosotros nos hemos rebelado contra todo lo que el Señor nos ha dado. Y nos compara con las bestias, diciendo que el buey conoce a su dueño y que el asno el pesebre de su Señor. Y nosotros que somos hombres no establecemos quién es el Señor para nosotros, su grandeza, su poder, su dominio. Y tampoco conocemos el lugar del Señor en nuestras vidas. Es una fuerte ironía para nosotros, para enseñarnos cuán grande es Dios para nosotros. Si en estos momentos nosotros estamos viviendo un momento de juicio, poderoso es Dios, misericordioso es Dios, grande es Dios para escuchar el clamor de su pueblo. Si nosotros ahorita mismo estamos viviendo un momento de prueba, el Señor nos sacará con bien. Si nosotros en este momento estamos siendo afligidos por el lazo del cazador
y por la peste destructora. Él con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Cualquiera que sea la circunstancia, tenemos un Dios grande y poderoso. Cualquiera que sea la circunstancia, tenemos un solo camino y ese camino es Jesús. Cualquiera que sea la circunstancia, tenemos que postrarnos. No es momento de batallar contra Dios, no es momento de rebelarnos contra quien es Él. Es momento de arrodillarnos, de postrarnos, de llevar nuestros corazones contritos y humillados delante de Dios, porque un corazón contrito y humillado el Señor jamás lo desprecia. Iglesia, es momento de doblegar, es momento de estar pendiente de aquel que comanda los ejércitos celestiales. Es momento de estar apercibidos de los tiempos que se están viviendo y de saber que solo hay una respuesta para esos tiempos y que la respuesta es Jesús. Y si fuese un ataque del enemigo más ligero, tenemos que estar a los pies del Señor, porque su palabra nos enseña, mía es la batalla. Su palabra nos enseña que Él es el que se levanta en favor de nosotros a combatir, porque no es de nosotros la guerra, sino de Jehová, Dios de los ejércitos. Él es Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos de la tierra, el Dios de los ejércitos de los cielos. Hay una cosa cierta, Él es todo poder, toda misericordia, toda omnipresencia, toda omnipotencia, toda omnisciencia. Él es el único que sabe para dónde vamos y es el único que nos llevará a un destino seguro. El Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra, el que abrió el mar, es el Dios en quien confiamos y el Dios en quien seguramente podremos levantarnos. Así como se levantó este hombre, al que primero se le perdonaron los pecados y luego se le sanó. Así como Él se levantó, nos levantamos nosotros ahora con el poder de Dios, ese poder que actúa en nosotros, con esa gracia salvadora, con esa gracia que nos sustenta, con esa gracia que en medio de nosotros cambia las circunstancias. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y si ciertamente nosotros ahora estamos siendo débiles, su poder se perfeccionará en medio de nosotros. Y no será el COVID-19, hermanos, el que pueda acabar con una fe tan grande como la que nosotros tenemos. Y no será el COVID-19 el que acabe con nuestras vidas, porque nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y aunque no haya una vacuna para este virus, hay una esperanza de sanidad total en Cristo Jesús. Es nuestra oración diaria que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor tenga misericordia de este pueblo que aún no lo está buscando, que el Señor tenga misericordia de aquellos que están desvalidos, que el Señor tenga misericordia de aquellos que están enfermos y que el Señor tenga misericordia aún de los que no lo conocen. Que sea una oportunidad en medio de los obstáculos para que cada paralítico encuentre quien lo lleve a los pies de Jesús y Jesús lo sane. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Que el Señor en su amor y misericordia nos toque a cada uno de nosotros. Que el Señor en su amor, su gracia y su poder llegue a cada una de nuestras casas y se pasee en ellas. Paséate, Nazareno, y cada enfermo sea sano, y cada pecador se arrepienta y consiga la paz de tu gracia. El Señor les bendiga y les guarde. Los bendigo en el nombre de Jesús, y nos vemos prontamente. Amén.